Bienvenidos a Canal El Lado B de las Cosas presenta lo más aterrador que pasa en China. Este gran país se ha convertido en una distopía donde las medidas de control social rayan en lo extremo y en lo totalitario. En este canal le he dado seguimiento en muchos videos donde he hablado de las diferentes medidas que tienen que ver con el crédito social chino, con los encierros, con los centros de aislamiento, reeducación y demás que están ocurriendo en aquel país. Pero hay una historia que no había tratado porque es bastante fuerte, pero creo que es momento de hablar de ella. Tiene que ver con el control social, claro, pero tiene que ver con la persecución a ciertos grupos espirituales y religiosos, y con otro detalle bastante fuerte que se llama la cosecha de órganos. Pero vamos por partes. Como les digo, China es un experimento donde lo que funciona ahí desafortunadamente después se replica en otros países, y esto que está pasando podría replicarse, sobre todo por la persecución de grupos religiosos que contradigan a un gobierno. Y bueno, vamos por partes. En los años 90 se hizo muy popular una técnica, una disciplina llamada Falun Dafa o Falun Gong, que significa la rueda de la vida. Fue creada por un hombre llamado Lin Hongxing, que fue un guardia de seguridad chino y que combinaba técnicas como hábitos saludables de alimentación y demás, ejercicio, danza, respiración, medicina tradicional china, la práctica del Qigong, que utiliza ejercicios y posturas de movimientos, meditación para estar en equilibrio. Ellos consideran que dentro del cuerpo humano fluye una energía, un chi, tiene diferentes nombres, pero bueno, es la energía. Cuando esta energía queda bloqueada en un punto, lo que ellos creen es que se genera una enfermedad. En ese punto de lo de la energía y la enfermedad, he leído varios reportajes, investigaciones, estudios de diferentes doctores, investigadores que coinciden con ese punto. Pero bueno, esta práctica espiritual empezó, y de meditación y de alimentación y demás, empezó a hacerse muy popular en los años 90. Al principio el gobierno chino lo veía con buenos ojos porque, como les digo, creía que ayudaba a mejorar la salud, fomentaba buenos hábitos y demás, y solamente era hacer ejercicios de respiración y tal. No era una organización que pidiera dinero, ni que tuviera cosas ilegales. A veces cuando se habla de grupos espirituales, después se incurren en ciertas cosas. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí nada más era hacer ejercicios y demás, como una filosofía de vida. Todo estaba bien, pero empezó a generar muchos adeptos, más de 70 millones allá en China. Entonces empezó a generar desconfianza en el partido chino, ya que además promovía la libertad de pensamiento, la libertad del ser humano, y el gobierno chino consideró que contradecía sus preceptos del socialismo, los preceptos morales chinos y demás, y que contradecía la ciencia oficial, ya que sus miembros afirmaban mantener la salud con estos hábitos saludables, afirmaban que no necesitaban medicina de laboratorio, o sea, sí usaban medicina, pero tradicional china, no de laboratorio. Así que el gobierno chino consideró que promocionaban la superstición y contradecían a la ciencia. Y en ese momento, en 1999, el presidente chino Jiang Zemin prohibió el Falun Gong, diciendo que no estaba registrado en las religiones permitidas por el Estado, y le llamó secta destructiva. Comenzó una persecución que muchos comparan con la persecución de los cristianos. Creó un organismo que se llama la Oficina 610 y empezó a utilizar todo el poder de los medios de comunicación, la policía, el ejército, el sistema educativo, para identificar a los miembros de este grupo, para que la gente empezara a denunciar a sus vecinos, compañeros de trabajo o a sus familiares como miembros
de este grupo iniciaron una campaña impulsada en la televisión, los periódicos y demás, diciendo que era una secta que amenazaba a China, que contradecía el gobierno. Y bueno, cuando identificaban a algún practicante de ella, los llevaban a una cárcel sin ningún tipo de derecho, sin abogado, nada, en encarcelamientos ilegales, trabajos forzados, medidas psiquiátricas, los obliga reeducación, o sea, les daban pues técnicas de reeducación. Si no se negaban a dejar de practicar esto, pues les ponían medidas psiquiátricas y tortura y demás para que ya no practicaran esto, ¿no? Un lavado de cerebro para que dejaran de practicar el Falun Gong. El gobierno chino ha negado que lastimen a los integrantes, ha negado que tomen medidas coercitivas y demás, pero considerando el historial del gobierno chino, esa persecución desde los años 90 continuó hasta la fecha. Considerando el historial chino que les digo de cómo hemos visto cómo tratan a sus ciudadanos en el encierro, cómo crearon estas fábricas burbujas, ya hice un video de eso, cómo hay campos de concentración, vigilancia, cómo le dan dinero a la gente por denunciar a un vecino que sea sospechoso de contagio, bla, bla, bla. Todo lo que han hecho en la emergencia, el crédito social, pues nos deja claro que el gobierno chino sí es capaz de hacer todas estas cosas que, bueno, se ha denunciado, ¿no? Entonces hay una correlación entre cómo persiguen al Falun Gong, de cómo persiguen a aquellos que no creyeron o que lo de la emergencia, ¿no? Bueno, entonces el Falun Gong, bueno, pues muchos integrantes huyeron, muchos han sido arrestados. Hasta la fecha es un crimen tener esta práctica o hacer estos ejercicios. Entonces hay encarcelamientos y bueno, los integrantes de Falun Gong que les digo se fueron a otros países, los que pudieron escapar. Hay más de 120 países donde se practica de una medida a otra esta práctica. En otros países no han tenido problemas, aunque la embajada china sí sigue haciendo persecuciones. Hay un espectáculo muy famoso, o a lo mejor lo han escuchado, que a veces se presenta en Latinoamérica o en algunos países de Europa, en Estados Unidos. Se llama Shen Yu. Bueno, pues el Shen Yu es una compañía de danza que se fundó en Nueva York en el 2006 y digamos que sí retoma algunas tradiciones, leyes, el arte de China. Bueno, ellos dicen que reúnen es un espectáculo chino que reúne las tradiciones, la música, el arte de China antes de la sombra del socialismo. Es decir, esto es realmente China antes de que llegara todo el tema del comunismo. Y bueno, el gobierno chino, la embajada, en muchas ocasiones pues ha tratado de bloquear este espectáculo porque dice que ese espectáculo promueve la práctica del Falun Gong y de hecho sí tiene una influencia del Falun Gong en este espectáculo. Y el gobierno chino dice que este espectáculo además contradice las creencias del socialismo y bla, bla, bla. Pero bueno, esto no es todo, sino que no solamente han perseguido, como les digo, y encarcelado a los practicantes del Falun Gong, sino que están practicando algo que se llama la cosecha de órganos. En China oficialmente está prohibido la venta de órganos y está prohibido o está limitado que las donaciones se hagan a extranjeros. Eso es lo que se dice oficialmente, pero hay una práctica legal que sí se está haciendo. Está prohibido vender órganos, pero sí está permitido la cosecha de órganos de prisioneros de Falun Gong. No solamente de estos, sino también de los musulmanes que les decía, a los musulmanes que metieron en campos de reeducación, entonces llamados los uigures, bueno, entonces los tibetanos. También persiguen a
los que son tibetanos, a los musulmanes y al Falun Gong, si los meten a la cárcel, los obligan y hacen esta práctica de la cosecha de órganos, que consiste, según muchos testimonios, incluso de enfermeras que han trabajado ahí, es extraer los órganos en pacientes vivos y luego venderlos, donarlos, o sea, venderlos, porque cobran la operación a una persona que necesite la operación, principalmente extranjeros, que son los que pagan más, como de Estados Unidos, Alemania, Japón, países árabes y demás, que tengan dinero suficiente para pagar. Estos órganos son extraídos en pacientes vivos y además en muchas ocasiones sin anestesia, porque ellos consideran que se necesita sin anestesia para que el órgano esté en mejor condición y en paciente vivo en mejor condición para que tenga la operación un mejor resultado. Es con determinados órganos que hacen eso. Hay testimonios de enfermeras que han participado en la cirugía y que al no poner ningún tipo de anestesia ni de dormir, pues la operación se hace con el paciente amarrado. Algunas enfermeras y doctores pues afirman que es un espectáculo aterrador. Gritan, obviamente, por el dolor, y que aunque estén gritando lo que sea, pues no les ponen ningún tipo de anestesia. Si sobreviven a la operación, los llevan, los ponen en una sala y demás, y después pues utilizan otros órganos, o sea, les van extrayendo hasta que el paciente pues ya muera, ¿no? Y esos órganos se los vende a extranjeros o a personas chinas de mucho dinero. Esta práctica está documentada, incluso hay una entrevista de un comentarista un comentarista japonés que afirma que, tenía un amigo que necesitaba una operación, que fueron a verla en Japón y en varios países, y había una lista de espera, y pues su amigo, la hermana de su amigo, no tenía tanto tiempo, entonces le recomendaron ir a un hospital chino. Y en ese hospital les dijeron que tenían un paciente, un donante y demás, pero que necesitaba llevar una sustancia, una medicina que no se conseguía tan fácil en China. Entonces este comentarista dice que consiguió en Japón la medicina. Cuando llegó a China, lo pasaron los militares por un salón VIP al cual solamente entraban extranjeros, le permitieron llevar la medicina. Lo llevaron en autos militares, llegaron al hospital, le dijeron, muy amables, lo saludaron muy bien, aquí está la medicina, ya la entregó, y que le dijeron que el donante era un chico de 21 años, que él lo vio que estaba amarrado a una organización terrorista, que es así como tienen catalogado el Falun Gong. Y hicieron la operación, no sobrevivió el hermano de su amigo, tampoco el donante, pero de todas maneras se hizo la operación, se cobró, y es así como lo manejan. La operación se hace con el paciente vivo, sin anestesia, y es algo bastante preocupante. Es una de las peores cosas que ocurre en China, y que estar utilizando a presos políticos, porque también ya se habla de que algunos presos políticos que hablaron mal del gobierno de Xi Jinping son víctimas de esto, practicantes de Falun Gong, sobre todo porque ellos tienen muy buena salud, gente del Tíbet, algunos musulmanes y cualquiera que haya molestado al gobierno chino de Xi Jinping son víctimas de esta situación. Pero déjenme su opinión. ¿Qué opinan de esta terrible práctica? Déjenme en los comentarios. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.